Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai. El Shinsengumi. Shinsengumi, como tal, significa selección de nuevas fuerzas. No es así como el nombre que uno quiere para su equipo de fútbol, aunque podría ser enigmático. Pero esta bandita pues tenía la chamba básicamente de restaurar la ley y el orden en la capital imperial, la Gran Kioto. Hablar del Shinsengumi y su idealización del samurái y el código del Bushido es ambiguo, pero eran conocidos entre la chaviza como simples ronin, cazadores, lobos, bandita asesina, y por supuesto, el título que tal vez mejor contiene su carácter, su quehacer, las fuerzas de seguridad más letales en la historia del Japón. Su nombre y su presencia evocaron terror en medio de una clase guerrera que, mientras se encaminaba a un nuevo conflicto entre samuráis por el poder, se tambaleaba frente a un enemigo que ni siquiera las fuerzas del Shinsengumi pudieron tajar: la modernidad. ¿Alguna vez, acaso, mi buen Diego, mi estimado Diego, feliz año, por cierto, has escuchado hablar del Shinsengumi? ¿Te acuerdas de la primera vez que escuchaste hablar del Shinsengumi? Mi estimado Andrés, feliz año. Todo un placer estar aquí de nuevo platicando sobre lo chido que es Japón. Qué chido. Y sobre lo poco que sé del Shinsengumi. Sí, recuerdo muy bien la primera vez que escuché esa palabra. Fue esta segunda ocasión que pude visitar Japón. Me quedé en la ciudad de Hino. Por ahí estaba mi lugar de hospedaje. Y al investigar un poco, ¿no? Fue como pregunté, ¿qué hay en Hino? ¿Qué es famoso de estos lugares? ¿Qué fruta es famosa de este? ¿Qué fruta es famosa aquí? ¿Cuál es el sabor de Kit Kat famoso de esta región? De aquí. Y fue como, bueno, para poner un poco en contexto, Hino se encuentra al oeste de Tokio, que es todo lo opuesto al Tokio que luego vemos en los medios. Este Tokio urbano, Hachi, Akihabara, todo lo típico, bueno, está del otro lado. En esta zona no hay muchas cosas, hay montañas. Está esta montaña famosa, el Monte Takao, y probablemente, bueno, el zoológico de Tama, probablemente es otra cosa más o menos famosa, pero no hay muchas cosas. No hay muchas cosas. Un lugar muy bonito, muy tranquilo. Y justo investigando qué hay en Hino, pues hay un templo y hay un museo. Este museo está dedicado a Hijikata Toshizo, que según algunas fuentes, ya lo platicamos en el episodio anterior, pues es uno de estos tantos últimos samurái, ¿no? Sí. Y entre toda esta información y el museo fue como, él perteneció a este grupo conocido como el Shinsengumi. En su momento, la verdad, no indagué demasiado. Fue como de, ok, suena interesante. Y ya no fue sino hasta mucho después que empezamos con este proyecto del podcast, que pude quizás adentrarme un poquito más al concepto del Shinsengumi. Eso es que sí, ¿no? Además, yo me acuerdo un poco la primera vez, por ejemplo, que los vi, ni siquiera, o sea, no sabía quiénes eran, ¿no? No tenía como esta idea de, no mames, güey, ya salió el Shinsengumi. Pero me acuerdo que eran muy vistosos. O sea, me acuerdo que la primera vez que los vi fue tal vez ahí ya en casa se estarán acordando, en Rurouni Kenshin. En una de las pelis aparece... Bueno, de hecho, a lo largo de la historia siempre hay como remembranzas, ¿no? De
del Shinsengumi. Y está este personaje, Saito, que fue parte de estas míticas fuerzas del Shinsengumi, ¿no? Y siempre hay estos flashazos al pasado donde desaparecen. Pero lo primero que me acuerdo, o sea, antes que decir, el Shinsengumi, me acuerdo mucho de lo vistoso que eran sus uniformes azules con con estas líneas blancas, esta especie de triángulos blancos, las cintas en la cabeza y sobre todo me acuerdo que eran como la sensación del barrio. No por nada bueno, es decir, era como el clásico bravucón que aparece, que de repente sale del pasillo y que sabes que ya valió. O sea, sabes que ya el almuerzo, el sanduichito de huevo, ya ahí quedó. Y como que esa era la imagen que tenía, ¿no? Me acordaba mucho de esa, sobre todo de esa aparición magistral. Y luego, eso durante la serie de Rurouni Kenshin, si usted la vio en Canal 5, Samurai X. Y después hay una escena en la película que para mí esa escena se lleva las palmas. Para mí de las mejores escenas de combates, de las mejores escenas de merequetengues entre katanazos. Y es una escena donde están 3 sujetos o 4 del Shinsengumi caminando por las calles. Y para ese entonces ya era como de, estos son los del Shinsengumi, porque además en el capítulo lo ponen, en la película lo ponen, ¿no? Y aparecen estos sujetos del Shinsengumi caminando por las calles de Kioto con sus vistosos trajes azules. Y aparece el mítico Kenshin y se los revienta a los 4 o 5 que aparecen ahí. Y es una escena muy mítica, ¿no? Y como que a partir de ahí me quedó muy clavada la sensación de que quería saber más sobre esos sujetos que se habían reventado, ¿no? Como por qué Kenshin se los reventó y por qué visten así, qué chido. Además, hay otro personaje que en general a lo largo de la serie y a lo largo de la película se vuelve es una especie de contraparte a Kenshin, que es muy, muy interesante y que ya vamos a hablar de ese sujeto, pero que pertenece también al Shinsengumi. Y no sé, en general, para mí Rurouni Kenshin fue como el acercamiento al Shinsengumi, ¿no? Fue como, güey, qué loco, hay que saber más de esa bandita policíaca. Y precisamente, pues, pensamos que hacer un chisme sobre el Shinsengumi era una de esas cosas justas y necesarias, sin duda. Sin duda. Oye, y antes de entrar en materia del Shinsengumi, porque no sé si vaya a salir más adelante, pero... Antes de quitarle la carnita al chisme. Sí, ¿no? Y aprovechando justo con la piel de este chisme... No, es que ahí sale el chicharrón, o sea, es lo mero bueno. el chicharrón del chisme, justo, este traje del Shinsengumi, sí lo encuentras mucho en Hino. Hay varias tiendas así, ya sabes, ¿no? De souvenirs, hay varios, todos ahí, todos los templos, todos los museos siempre tienen una tienda, ¿no? Y sí lo veías mucho. Podríamos decir, es que no es un happy. Como un happy. Pero sí, como para ponerlo así muy general, pues esta especie de chamarra ligera, diagonal bata, sí. Azul cielo, la ves en todos lados, eso sí, ahí en esta zona de Hino, Hachioji, es como el souvenir clásico. Es como esta especie de prenda que dices, no sé si me la pongo para salir, para dormir o para después de la ducha. Pero para las tres ocasiones está de lujo. O sea, está bien, está fenomenal. Sí, de hecho, hay un lugar, por ejemplo, acá también si usted se pasea ahí por Kioto, no es necesariamente el souvenir por excelencia, creo que hay muchísimos más souvenirs en Kioto, pero seguramente son esos llaveritos que va a aparecer ahí, así como los colores del Shinsengumi, sobre todo su estandarte, que también ya lo desmenuzaremos ahí. Excelente. Pero su estandarte también es una de esas cosas que no puede ser sino un souvenir del Japón. Bien. Pero bueno, para poner más o menos un trasfondo de dónde surge este Shinsengumi que aparece como tal en 1863, hay que retornar un poco a la antigua Grecia. No,
a 1600, a la batalla de Sekigahara, una de esas batallas también muy populares dentro de la historia del Japón. No estoy seguro si hay una batalla de Sekigahara en Age of Empires, probablemente no, pero usted la puede recrear muy fácilmente. Esa batalla ocurrió en 1600 y a partir de ahí sucedió una importante reorganización geográfica que provocó que el nuevo Seitai Shogun, o también comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias en contra de los bárbaros, es decir, el buen Tokugawa Ieyasu, uno de esos personajes también afamados de la historia del Japón, conocido como el tercer unificador. A partir de esta batalla de Sekigahara, pues él le dejó a sus hijos predilectos varios dominios, ¿no? En concreto. Es decir, Ieyasu sale victorioso de esta batalla de Sekigahara que un poco así como, digamos que simplificado, podría ser una batalla por el control del territorio de todo Japón, pero esto también es un poco inexacto porque realmente el territorio es gigantesco, ¿no? Y hay muchas partes del territorio que no participaron en la batalla y que eso también les garantizó una posición dentro de la batalla y después de la batalla. Entonces, esta batalla como tal, después de la batalla de Sekigahara, pues Tokugawa Ieyasu fue el ganón. Y a partir de ahí, pues le dejó a sus hijos predilectos territorios muy beneficiosos, sobre todo al este, que era de donde era originario este buen Tokugawa, y de donde la hegemonía del poder samurái se levantó en ese periodo, que era todo el este de Japón. Entonces estos territorios se llamaban Owari, Ki y Mito. Estos territorios pues, se convirtieron a la larga, a partir de la historia de los Tokugawa, en las ramificaciones de la familia, ¿no? La división territorial podría dividirse de forma también muy general como territorios internos y externos. Es decir, todos esos clanes que se opusieron a Tokugawa fueron llamados externos. Y básicamente lo que hicieron fue que era un periodo en el que no necesariamente como ya lo vimos, lo platicamos un poquillo en el capítulo de seppuku y del harakiri. Normalmente a los que perdían no era como que se les encarcelara o no era como que se les ajusticiara ahí, sino que muchos de ellos terminaban huyendo, se terminaban matando o simplemente asumían la derrota, ¿no? Es decir, no había necesariamente este imaginario colectivo que hoy tenemos muy presente de, no, es una deshonra, me voy a matar. Son casos muy complejos y muy diferentes en todos los perdedores de la batalla de Sekigahara. Entonces, muchos de los personajes que perdieron ahí, si bien muchos de esos samuráis sí se mataron o sí murieron en batalla, lo que quedó de sus familias y de sus territorios fue reorganizado. Y sucedió que, por ejemplo, muchos de los personajes que se le opusieron a Tokugawa en 1600 pues fueron mandados a las orillas del territorio. Es decir, Tokugawa, sabiendo que no eran sus amigos y que no habían sido sus amigos, pues no los quería cerca, pero tampoco los quería dejar muy libres, ¿no? Entonces lo que hizo fue, tú tenías este territorio a 5 kilómetros de mi casa, pues lo que vamos a hacer es que ese territorio se lo voy a dar a alguien de mi familia, que fue básicamente esos de Owari, Ki y Mito, y a ti que tenías este territorio no es que te los vaya a quitar, pero te vas a mudar con todas tus cositas, dirían con todas tus chivas, te vas hasta la otra punta del territorio. Y además de mandarlos hasta los lugares más remotos de la isla, los rodeaba de territorios aliados, a los que llamó, digamos, territorios o clanes internos, ¿no? Es decir, eran sus cuates. Y este fue el caso de 2 o 3 clanes que usted, si ya escuchó esos capítulos de Bushido, ese capítulo del incidente del Teradaya, ya estará ahí familiarizado, el último samurái, que son los clanes de Choshu, Satsuma y Tosa. Tosa era el clan de Sakamoto Ryoma. Satsuma era el clan de Saigo Takamori. Y Choshu era el clan rebelde por antonomasia. No hemos hablado a profundidad de alguno de sus personajes, tal vez de Yoshida Shoin en el capítulo de Bushido, pero esos 3 fueron clanes que particularmente pues se opusieron un poquillo por ahí a Tokugawa en su momento. Fue como de, oye, perdón si me opuse un poquito a ti, perdóname. Y a estos clanes pues los mandó bien lejos. Si usted más o menos se imagina el mapa del Japón, pues Satsuma lo mandó hasta la punta de Kyushu,
hasta la última punta de Kyushu, que es la isla al sur del territorio principal, de la isla principal. Choshu lo mandó ahí cerquita, después de Hiroshima, en Yamaguchi, en esta conexión entre la isla principal y la siguiente isla, que es Kyushu. Y Tosa lo mandó a Kochi, que es esta pequeña isla que se llama Shikoku, donde están varios territorios, 4 territorios, y que además es famoso ese lugar por lo que usted conoce como el bonito, es decir, este pescado seco que se le pone encima a varios platillos, sobre todo al takoyaki. Entonces, pues estos territorios básicamente fueron, digamos que, grandes perdedores, ¿no? Otros desaparecieron, estos territorios no desaparecieron porque de alguna manera eran personajes, eran familias importantes, pero sí es verdad que pues los mandó bastante lejos. Además, otra de las cosas que hizo el mítico Tokugawa para mantener cierto control, pues fue que no solamente rodeó a estos clanes de clanes amigos, sino que obligaba a todo el territorio a mantener residencias en Tokio, bueno, en su momento en Edo, ¿no? Que era la capital, y además a mantener residencias en Kioto. Es decir, todos estos clanes estaban segmentados a lo largo de todo el territorio, lo que hacía que pues, todos tuvieran que poner bastante billete para mantener a sus familias fuera del territorio, porque además la familia de los clanes, de cada familia de todos esos territorios, la familia principal, digamos que la esposa, los hijos, personajes cercanos, tenían que trasladarse a Edo y permanecer y vivir ahí. Entonces se volvían, digamos que, virtuales rehenes del poder hegemónico. Y eso pues costaba un dineral porque había que mantener a toda la familia viviendo en Edo. Y claro que no era como de, no, aquí un departamentito, güey, aquí chiquito, no hay bronca. 2, 3 camas para todos, no hay bronca. Pues claro que no, se gastaban un dineral en poner casononones. Y además había que mantener el territorio, la casa y el territorio original. Entonces se volvió un gastadero, ¿no? Y eso terminó por asfixiar un montón a los clanes, ¿no? Y eso, pues, a la larga, pues claro que iba a explotar. Pero, pues, eso fue lo que, digamos, que le permitió a Tokugawa mantener lo que se llama 250 años de paz, que no necesariamente es así. Si se hace una revisión minuciosa de la historia, no necesariamente fueron 250 años de paz, pero digamos que para la historia oficial, decir que Japón estuvo en 250 años continuos de paz sirve muy bien. Y precisamente, o sea, fue esto, ¿no? Tampoco es que los haya mandado a tan lejos, o sea, sí los quería más o menos cerca, ¿no? Sí. No, creo que si de verdad no le hubiera interesado, por ejemplo, conseguir estos ingresos a partir de lo que quizás podríamos llamar una especie de remesas, pues los hubiera mandado a Hokkaido, ¿no? Sí. O mucho más al norte, donde sí hubieran estado ya realmente incomunicados y probablemente hubieran acabado en revueltas en Rusia o algo por el estilo. Los mandó a China, sí. A pesar de todo, sí los tenía relativamente cerca. Sí, justamente. Y es que también esta construcción como de enemigos, acérrimos y aliados y así, es un poco, o sea, quizá no es tan radical como normalmente se nos construye, ¿no? Es decir, sí, no era necesariamente que hubiera un odio así de, güey, mames, si alguien odio en esta vida, es esos de Choshu. Ojalá se mueran todos. Pues no era realmente así. Es como, güey, en el momento no fuimos aliados, pues yo no te quiero cerquita de mi territorio y te quiero un poco asfixiar, pero no quiero que desaparezcas. Es decir, de alguna manera sigue habiendo una dependencia de todos estos territorios entre sí. Pero sí hay normalmente el poderío estaba marcado por la producción de arroz. Es decir, mientras más arroz produjera tu territorio, pues más rico era el clan. Lo que hizo fue como de, lo que voy a hacer es te voy a mandar a territorios un poco más extremos para la producción de arroz y lo voy a hacer más pequeño, ¿no? Y de esa manera no vas a desaparecer, pero no corro el riesgo de que me arrebates el poder. No quiero que mueras, no quiero que desaparezcas, pero tampoco no quiero que me arrebates el poder. Sobre todo porque los vínculos familiares son muy complejos. O sea, no es fácil. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de ese periodo entre
de la batalla que inaugura las peleas entre los catorrazos entre samuráis, que es entre la familia de los Minamoto y los Taira. La realidad es que no es Minamotos contra Tairas, porque dentro de los Minamoto había muchos Taira y dentro de los Taira había muchos Minamoto. Y en ese momento, en el 1600, con la batalla de Sekigahara, eso sigue, o sea, y es muchísimo más complejo todavía, ¿no? Es decir, hay muchos familiares ahí entrecruzados que pues tampoco es como que todos los quieres muertos, o sea, es como simplemente no te quiero cerca. Sí, no son blanco y negro. Justo dentro del mismo clan Tokugawa, pues también no es como que todos fueran Tokugawa. Sí, no, no. Sí, no, y ya lo vamos a ver más adelante, justamente dentro del mismo clan Tokugawa hay muchísima bandita que decía, o sea, sí es el tío de mi tío, pero pues es que también como que ya no me cae tan chido, o sea, ¿no? Y se va volviendo así, entonces, justamente, creo que no es un contraste tan tajante de decir somos enemigos acérrimos, ¿no? Es decir, somos blanco y negro, sino que creo que el mapa geográfico, territorial y familiar es muchísimo más complejo como para pensar que son simplemente enemigos o amigos, ¿no? Aliados o contrincantes. Creo que eso se ve muy bien en la reorganización durante el periodo Tokugawa y ese llamado periodo de paz, que es justo eso, porque sí hay muchas revueltas, pero lo curioso es que, por ejemplo, la misma historia del Japón se encarga de darle título a esos fenómenos, es decir, lo que tal vez en la lectura nos parece una revuelta o una rebelión, la historia lo maneja como un incidente, ¿no? Y normalmente Jiken, que normalmente muchos de estos momentos en la historia durante este periodo prolongado de paz se manejan como incidentes, ¿no? O sea, es decir, no es que estuviera en desacuerdo, o no es que hubiera injusticia, no es que estuviera en desigualdad, no es que se quisiera rebelar contra el sistema, es que fue un incidente. Y Sí, como excepciones, ¿no? sí, y por eso digo que habría que poner ahí entrecomilladas esos 250 años de paz, pero pues habría que revisarlo. No es el objetivo de este capítulo hacer esa revisión, ya lo haremos, pero por ejemplo queda muy claro, justamente para continuar con esa narración, de que el momento que se pone clave en la historia de Japón digamos que para el momento en el que se desequilibra todo, es la llegada en 1853 del barco estadounidense, del Comodoro Perry, ¿no? Ahí al puerto de Uraga, en Edo. Y eso es muy interesante porque se pone como esto, como el momento de ruptura, ¿no? El momento en el que esos 250 años de paz quedan, digamos, se van por la borda, ¿no? Por la invasión extranjera, ¿no? Por la intervención extranjera. Cuando 20 años antes de eso ya había habido una revuelta en Osaka, que si bien fue aplastada en horas, ya había muchos actos, acciones que nos hacían saber de que había una parte grande de la población que no estaba de acuerdo, ¿no? Y no hablar de la cantidad de revueltas agrícolas o agrarias que hubieron en ese periodo, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. Y alrededor del periodo Sekigahara, que es cuando se establece el régimen Tokugawa. Es decir, momentos hay, altercados hay, rebeliones hay, catorrazos hay, ¿no? Pero hay que revisarlos y no quedarnos con la idea de que simplemente fueron incidentes, ¿no? Y de que todo era paz. Creo que eso vale mucho la pena hacerlo y sin duda habrá que echar chismecito de todo eso. Pero Claro que sí. para estos menesteres del Shinsengumi, digamos que el momento en 1853, la llegada del Comodoro Perry, del barco estadounidense, y como ya lo hemos hablado, al año siguiente, en 1854, la firma de tratados con varias naciones, pues digamos que sí es como un parteaguas, ¿no? Para la historia oficial del Japón y sobre todo para lo que provocó dentro de muchos clanes y grupos que en 1600 fueron tratados eso, como clanes externos, como alejados de sus territorios originales y despreciados de alguna u otra manera por el poder hegemónico, como esos de Satsuma, Choshu y Tosa, que es un poco de ahí como que no estaban tan chidos con el Tokugawa. Algo que provocó pues esto, que es algo que ya hemos hablado, lo hablamos ahí en el capítulo de Bushido, pues fue que la cerrazón que había del territorio que los Tokugawa pusieron en 1635 pues terminó con la firma de esos tratados y poco a poco pues empezó a haber más bandita extranjera por
por varias partes del territorio, sobre todo en Yokohama, por ejemplo, que hoy a la fecha, si usted visita Yokohama, pues puede haber un montón de variedad, ¿no? Incluso una de las cosas más famosas, te acordarás, pues es la parte china, ¿no? de Yokohama. Sí, creo que es el barrio chino más grande que hay fuera de China, ¿no? Yo creo que sí. Está también uno en Kobe, porque también Kobe es uno de esos territorios que se abrió para, Sí, para el programa. puertos al fin. Sí, y se ve, ¿no? O sea, es un contraste muy canijo, ¿no? Por ejemplo, Kobe está cerquitita de Kioto, pero no se parecen en nada, ¿no? Y Yokohama está muy cerca de Tokio y aún así son muy diferentes, ¿no? Sí, la arquitectura, sí podrían ahí. Creo que vale mucho la pena, ¿no? Porque incluso los dos. Yokohama tiene una arquitectura muy particular, muy, yo diría, demasiado europea. Sí. Sobre todo en el área del puerto. Y también vale la pena si por ahí pueden revisar el puerto de Kobe. También es interesante porque es considerado como una de las mejores vistas de Japón que hay de noche, ¿no? ¿Por quién? No Sí. les puedo decir en este momento, pero lo he leído por ahí. Por mí. Alguien, por mí, yo digo que es una de las mejores vistas. Por la revista Hola Japón y por mi criterio. Hola Japón, exacto. Entonces, sí, se puede ver eso. Sí, no, y de hecho, sí, yo también lo he visto y puedo orgullosamente decir que es bonita. No sé si es la mejor, no he visto todo el territorio, ¿no? Pero pues es bonita, aunque también yo creo que es muy contrastante porque quizá, no sé, de alguna manera yo pienso lo que a mí me gusta y las razones por las que me gusta investigar, indagar y demás, todos estos menesteres del Japón, y probablemente el puerto de Kobe no es una de esas vistas que yo quiero ver. O sea, no es algo que yo diga, no manches, güey, el puerto de Kobe en la noche es bonito, güey. Tal vez me encontraría más vistoso el puerto, no sé, de Vallarta, tal vez, no sé. Pero, pero resulta, de hecho justamente está esta idea en Osaka, al menos, de que, por ejemplo, cuando a una mujer alguien le dice, Kobe Poi, que es como, pareces de Kobe o pareces como de Kobe, es un halago, ¿no? Es como neta, es como, güey, neta. Obviamente esto no es una regla, es general, no hay que ir por ahí, por la calle diciéndole a las personas, ¿no? A las mujeres, Kobe Poi. Sí, es como uno de estos estereotipos que se ha generado a lo largo de la historia porque la idea fue como que Kobe creció moderna, ¿no? O sea, lo que había en Kobe era todo muy vistoso, todo estaba a la moda, cosas caras, cosas de otros países y que el contraste era que la mercantil Osaka pues era como el barrio de la perrada, ¿no? Y Kioto era como algo muy cerrado en donde no se podía ver nada de eso. Entonces que alguien de Osaka o alguien de Kioto se pareciera o sea, pareciera que venía de Kobe, era como un halago, era como, mames, sí, güey, yo, no mames. Entonces digo, de ahí que también esa vista de Kobe sea como muy popular. Incluso creo que la más famosa, si no es que la segunda más famosa, es la de Nagasaki, en la noche, el puerto de Nagasaki. Y también Nagasaki es un contraste porque es uno de esos puertos que se abrió también al comercio y fue una ciudad que ya, o sea, ya de antes tenía esta variedad con la llegada de portugueses, pero que también tenía un grupo importante de holandeses, pero que justamente con la llegada de los tratados, o sea, con la firma de los tratados en 1854, Nagasaki fue uno de esos lugares que también creció en multiculturalidad y que hoy justamente es de esas vistas supuestamente bonitas. También la he visto y está chida, pero lo mismo a mí. Tal vez hay otras vistas que me gustan más, pero es popular. Son interesantes. Digo, una búsqueda en Google no te va a causar ningún daño. No, o sí, no sé cómo busque, pero cuidado con los virus. Pero sí, no, y... Aguas. Pero bueno, eso, creo que es muy relevante en general los cambios que, pues claro, que representó el hecho de empezar a abrir el territorio en ese sentido, ¿no? Es decir, más allá de los conflictos que pudieron haber provocado la llegada o no de barcos extranjeros, la firma de tratados, es como también lo va narrando la historia, ¿no? Y una de las cosas tal vez más visuales es ese cambio, ¿no? Es la transformación de una ciudad que no era que fuera intrascendente, pero no tenía el peso de Kioto o el peso de Osaka, que fue Kobe, ¿no? Y que provocó las alarmas. Y
Y bueno, es eso, en general, después de la firma de los tratados, la opinión de la bandita samurái pues se dividió, ¿no? Unos querían, como ya lo vimos en el capítulo de Bushido, agarrarse a catorrazos con los extranjeros o los bárbaros, como también se les llamó, y otros pensaban que de hacerlo, pues más bien Japón sin pedos iba a perder, ¿no? Y que lo mejor era pues, acceder al comercio y que mientras tanto pues, podían pensar qué hacer. Abrir el país fue la política oficial que el gobierno Tokugawa decidió ejercer, ¿no? Que se llama Kaikoku. Mientras que la bandita que estaba en contra de los extranjeros optó por la política del Yoi, que significa expulsar a los bárbaros. Y esa postura particularmente pues desplegó mucha violencia. Como usted ya seguramente ya lo presagió, los clanes que se distinguieron en este arrebato violento y acalorado pues fueron Choshu, Satsuma, Tosa, que fueron estos clanes que en 1600 fueron desplazados, ¿no? Y arrinconados un poquillo. Sin embargo, pues no, tampoco no es que haya sido tan así, tan, digamos que tan sagaz, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tan extremo en su momento. Es decir, no fue como que inmediatamente hayan alzado un ejército para oponerse al gobierno Tokugawa, sino que fue un poco más discreto, pero igualmente intrépido, yo diría. Estos clanes, sobre todo el clan Choshu y el clan y personajes muy, muy particulares de Tosa, en donde estaba también involucrado Sakamoto Ryoma, adoptaron el movimiento, la frase que aquí usted debe anotar en su refrigerador para no olvidarse de ella, porque son de esas frases de esos lemas que tiene uno siempre que tener presentes en la historia moderna del Japón, que es Sono Yoi, que básicamente significa reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros. Ese fue el nombre que adquirió el movimiento que estaba en contra de las políticas de Tokugawa y en contra de la llegada de extranjeros, ¿no? Sobre todo, por ahí, grupos más radicales se tornaron a un lema llamado, también lo anoté para que sea anotado ahí en el refrigerador, Kino Tobaku, que significa echar al gobierno Tokugawa. Estos fueron los grupos pues, que empezaron ahí a surgir, ¿no? Y sobre todo se arrinconaron o se arremolinaron en Kioto, que era la capital imperial, ¿no? Mientras que la capital oficial era Edo, al este, la capital imperial, digamos que este bastión de tradición, porque ahí vivía el emperador, era Kioto, y particularmente el emperador y la corte imperial eran una de esas figuras que se oponían completamente a la llegada de bandita extranjera. Lo interesante es que ninguno de ellos jamás había salido del palacio imperial, es decir, la mayoría de la información que les llegaba al emperador y a la corte eran estas historias pues muy fantásticas de cómo lucían los extranjeros, todas estas historias relacionadas a los extranjeros llegados de Portugal en siglo XVI, y pues claro que había mucha desinformación al respecto y nadie de las personas dentro del Palacio Imperial estaba especializada en estudios occidentales, ¿no? O estudios del extranjero. Sin embargo, la visión que tenían era lo que sí sabían era de que China ya había caído bajo las garras del Imperio Británico, y eso pues básicamente daba mucho miedo, ¿no? Es como de, güey, el territorio hegemónico que siempre ha habitado, digamos que la Tierra Central, ahora está bajo estos sujetos que no conocemos. Ay, nanita, qué miedo, o sea, si te da el yuyu, entonces pues es como, güey, hay que ponerse truchas ahí, y eso era lo que básicamente sabían, ¿no? Y de ahí era esta idea de que había que a toda costa expulsar a los bárbaros antes de que se hicieran del territorio. Pues la bandita samurái que conformaba estos grupos que llamaremos radicales o rebeldes, se etiquetaron y están etiquetados, se etiquetaron en su momento, y ahora mismo la historia los etiqueta como patriotas, es decir, shishi. Lo interesante es que toda la bandita que se les opuso también se autoproclaman shishi, es decir, patriotas, ¿no? Y hasta ahí, incluso en el mismo nombre, ya hay un pleito. Lo interesante de estos grupos rebeldes es que salían de las sombras en Kioto, como que estaban todos estos ahí aperrados en Kioto, se escondían en las sombras, y todas esas personas que pensaban que eran parte del gobierno, que colaboraban con el gobierno o que seguían las políticas del gobierno, pues salían de sorpresa en la noche al grito de Tenchu o castigo divino y los tajaban.
Después decapitaban los cadáveres y ponían las cabezas en un bambú al lado del puente Sanjo, que es uno de estos puentes muy famosos de Kioto, que cruza el río Kamo, que es tal vez de estos ríos así más enigmáticos del Japón. Y ahí ponían las cabezas a la orilla del Sanjo, sobre todo porque este puente, el Sanjo, era el puente más transitado, ¿no? Era un puente muy famoso y era el puente por el que después de muy poco tiempo iba a cruzar el shogun, ¿no? Entonces, el hecho de que todas las mañanas aparecieran cabezas ahí, pues claro que causaba conmoción. Lo interesante es que en Kioto el sentimiento general era de apoyo a la bandita rebelde. Es decir, estaba esta sensación de que las personas que eran asesinadas por los grupos al grito de Tenchu eran actos realmente de castigo divino. Es decir, la bandita estaba apoyando al emperador, ¿no? Todos estos grupos rebeldes estaban con el emperador y veían en el gobierno militar lo peor, ¿no? Es decir, nos están vendiendo a los extranjeros, ¿no? Y si estamos decapitando a estos sujetos es porque se lo merecían, ¿no? Entonces, la bandita generalizada aplaudía esto. Claro que daba yuyu, ¿no? Era como, güey, ya mataron a otro. Güey, unas cabezas ahí. Sí. Sí, porque además no era como que, había como una recolección, ¿no? De cabezas cada miércoles. Era como, güey, pues ahí se quedaban hasta que se pudrían. No, o sea, pues... Entonces, claro, pues generaba un ambiente un poco ahí. O sea, uno va hoy en día a Kioto y camina hacia el río Kamo, y hay, entonces, que la bandita tocando, que un jazzecito, que las parejitas ahí echando el cervezco, que los niños corriendo, las niñas también corriendo, jugando al fútbol, cachando la pelota. Pero pues en aquel entonces no había nada de eso, no era pues, así, la orilla del río y cabezas en un bambú, pues oye, sí impacta, o sea, sí impacta ahí un poquito. Sí, ligeras diferencias, nada más. Ligeras. Se mantiene casi igual. Es así que pues para 1858, 4 años después de la firma de los tratados, pues las cosas ya estaban rudas, o sea, ya era como de, güey, llevamos 4 años de matanzas, o sea, como ya hay que parar esto, ¿no? Y ahí aparece por ahí un sujeto muy particular, que se llama Naosuke, que este sujeto era el regente. Y como regente lo que tenía que hacer era darle consejos al shogun. Lo interesante es que el shogun muere. Y este sujeto, el Naosuke, dice, güey, hay que poner a este muchacho de 12 años, yo le veo futuro, ¿no? Y todos como, güey, sí, no, sí tienes razón. Pero pues claro que lo que quería el buen era tomar las decisiones ese güey. Es decir, pones a este muchacho y pues como, no, sí, mira, tú elige la opción B, vete por la catafixia, y el niño pues lo que va a hacer es seguir el ejemplo del regente, ¿no? Entonces, la táctica de este güey pues fue justamente poner a un shogun de 12 años que se llamó Iemochi para poder aconsejarlo y de alguna manera tener ese poder, que no era nada nuevo. Es decir, a lo largo de la historia hubieron muchísimos shogunes controlados por otras personas, y emperadores también. Entonces, pues este güey algo que hizo fue la llamada purga Ansei. Ansei es por el periodo en el que sucede, que fue el periodo Ansei, ¿no? Entonces, lo que fue la purga Ansei fueron básicamente 2 años de cazar rebeldes, ¿no? Tratar de poner las cosas ahí como en orden. Decir, a ver, ya estuvo bueno, ¿no? Ya. Es tu mamá que sale de repente, ¿no? A ponerte un hasta aquí. Y pues así, cayeron 100 rebeldes más o menos en ese periodo de 2 años. Y de esos rebeldes que cayeron, la mayoría fue decapitado. Y una gran mayoría también de los que no murieron decapitados murieron simplemente en la cárcel, de que no pasaba nada. Es decir, no había juicios, no había nada, solamente les decían como, sí, ya estamos investigando, mano. Y ahí se morían. Uno de esos pues fue Yoshida Shoin, que es un personaje importantísimo para Choshu, este clan rebelde. Y eso pues encendió a la bandita de Choshu. O sea, así fue como de, ¿qué pedo, güey? Lo que quieras conmigo, pero con Yoshida nada, güey. Yo por Yoshida. Y eso pues también fue un parteaguas. Tal es así que en 1860, es decir, después de 2 años de esa purga Ansei, un día el buen Naosuke iba caminando al castillo de Edo, y antes de entrar por la puerta Sakurada, que si usted va, hoy en día esa puerta es la que da justamente al Congreso. Es decir, está esta calle ancha que llega al Congreso, este lugar donde se toman las decisiones, algunas muy estúpidas y otras solamente menos estúpidas.
Pero ahí, saliendo de ese congreso, llega justamente a la puerta Sakurada de lo que hoy es el palacio, pero en su momento era el castillo de Edo. Y en esa puerta Sakurada, pues de repente se aparecieron 8 sujetos y pues le cayeron por sorpresa al buen I. Y al grito de ¿qué dijiste, la América, estúpido? No, al grito de Tenchu, pues lo mataron, ¿no? Se lo echaron y ahí quedó. Lo rudo o lo que provocó todo eso es que pues obviamente la gente no solamente la gente del gobierno, sino la gente de otros territorios pues se hizo consciente de, güey, si esto le pasó al sujeto más poderoso del territorio, del Japón, pues ¿qué le va a pasar a otros? O sea, es decir, ¿qué tanto puedo hacer yo o no para ir en contra de la bandita rebelde, ¿no? ¿En qué lugar debo estar? Es decir, si apoyo a los extranjeros, pues de alguna manera me va a tocar a mí. Porque eso pasó en Edo. O sea, dijeras, había esta separación de, bueno, esto está sucediendo en el oeste. Pues clásico, los del oeste, pues malditos. Malditos mercantiles, incivilizados. Aquí estamos en Edo y todo está bien. Pero eso pasó en Edo, ¿no? Y eso causó mucha conmoción porque ya no todo estaba en Kioto. Ahora había llegado hasta Edo, ¿no? Y eso causó pues muchísimo revuelo. Por ahí, a la par de esto, pues ya el emperador, el shogun, empezó, pues se volvió más grande, empezó a tomar conciencia de la importancia de su puesto. 14 años. 14 años, sí, era como de, ya, pues bueno, es como, si uno ve Evangelion, a los 14 años pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, eso 14 sí. años ya estás para pilotear un EVA, 14 años ya estás para ponerte la armadura de Pegaso, o sea, a los 14 años ya estás al tiro para la vida. Sí, no, ya eres un caballero Jedi también. ¿Ya? Exacto. O sea, ¿qué está haciendo yo a los 14? Maldita sea, ¿qué está haciendo a los 14 años? Pero bueno, justo 14 años y más 14 años en 1860, pues 14 años, un gran momento. Bueno, sí, ya es la mitad de tu vida. Sí, es como, mames, ya estoy bien viejo, güey. Hasta 2/3, güey. Si tajaban a 10 güeyes por noche, yo creo que la esperanza de vida no era muy, muy alta. A los 16 ya te trae la asiática. O sea, a los 16 sí es de, güey, ya traigo este dolor. Me veo la asiática, no sé dónde está, pero sí, ya sé qué es eso. Pues así ya el shogun. Entonces, pues eso, durante esos años, la bandita rebelde pues se hizo presente, se hizo básicamente la capital, ¿no? Y sobre todo la figura del emperador Komei, que es el papá de Mutsuhito, o del que llegará a ser el emperador Meiji, cobró mucha relevancia en las decisiones políticas, algo que no tenía realmente. Sin embargo, poco a poco se la fue ganando en estos últimos años. Ha ayudado también por la bandita rebelde, pero también un poco por esta figura del shogun, jovenzuelo, que no sabía qué pedo, y empezó a tomar en cuenta lo que pasaba en la capital imperial, ¿no? Tal es así que para 1863, 3 años después de la muerte de este I, el shogun planeó una visita a la capital por 2 razones. Una era porque el discurso oficial del shogun era como de sí, vamos a expulsar a los bárbaros, ya estamos viendo cómo lo hacemos, ya estamos viendo, ¿no? Y la segunda razón es porque iba el shogun por primera vez. Eran más de 300 años, más de 250 años que ningún shogun iba a la capital imperial, lo que te habla un poco del control que tenían, es decir, no había necesidad de echar visitas a la capital imperial ni al soberano supremo que es el emperador, porque desde acá se puede controlar todo chido. Sin embargo, para ese momento ya las cosas estaban tan fuera de control que fue de, bueno, sí, una visita igual y pues ya tiene mucho que no voy, y venden unos llaveritos ahí del Shinsengumi que sí le quiero echar el ojo. Yo creo que voy a ver qué onda. Dicen que hay cabezas, entonces voy a ver. Entonces, pues para 1863 se planeó esta visita, ¿no? Y eso tal vez deja la pregunta como de, oye, pero si este es un capítulo del Shinsengumi, ¿cuándo aparece el Shinsengumi? Pues bueno, para garantizar que el shogun pudiera ir a la capital imperial con toda seguridad y de que nadie se lo iba a atajar a mitad de la noche, o que iban a poner su cabeza a lo largo del río, pues se creó un grupo de policías. Y usted tal vez está diciendo como, el Shinsengumi, y es como, pues no, otra policía, el llamado Roshigumi, que ya por ahí ya nos estamos acercando, ¿no? Ya está el Gumi, que es lo que importa. Sí, ya está el Gumi, que bien y como no había televisión, podemos estar seguros que se trataba de otro grupo, de otra bandita. Y
Lo que pasó fue que justamente se creó un nuevo puesto burocrático porque pues desde entonces ya la burocracia era un placer, un gusto. Y se creó un puesto burocrático llamado el Protectorado de Kioto, ¿no? Y al grupo, al clan Aizu, que tal vez usted recuerda al clan Aizu por el capítulo especial que tuvimos sobre las mujeres samurái y sobre la Nakano Takeko. Entonces, pues la Nakano Takeko era del clan Aizu y el clan Aizu se le encomendó proteger Kioto. De ahí que cuando Nakano Takeko hace frente a las fuerzas imperiales, pues no hay mucha bandita para pelear porque la mayoría estaba en Kioto después de que se les encomendó este puesto. Entonces lo que hizo el clan Aizu fue como hacer una convocatoria, así como de, güey, necesitamos hacer un equipo chido, entonces todos los que sepan jugar o pelear, pues cáiganle, ¿no? Y entonces de repente pues toda esta bandita, hubo mucha bandita que vio la oportunidad, es decir, samuráis de clase baja, campesinos que tenían pues bastante billete para armarse o que sabían manipular espadas pero que no tenían el derecho a portarlas. Mucha bandita que no tenía realmente una opinión o una voz real dentro de la política ni el territorio, vieron eso una oportunidad pues, de tomar relevancia histórica, ¿no? Que no, ellos obviamente no están viendo como una relevancia histórica, pero era al menos una relevancia sí personal de tener un nombre, ¿no? De tener un espacio real y no de ser eso que está ahí al margen o desaparecido. ¿Y los saquitos de arroz? Sí, oye, como, güey, ¿hay sacos de arroz? Sí, va, güey. ¿Tengo que llevar mi balón? No hay balones. Ah, güey. Entonces sí me uno. Y pues, claro, entonces ahí se armó este grupito llamado el Roshi-gumi, que pasa algo muy interesante porque el término Roshi es como el término de Ronin, ¿no? Y quizá Ronin es el término con el que estamos más familiarizados, ¿no? El Ronin, como esta figura que significa olas y persona, ¿no? Persona de olas, estos samuráis que no tienen amo. Sin embargo, el término oficial, digámoslo así, el término burocrático para designar a estas personas fue con la palabra Roshi, que Ro es igual, olas, pero Shi evoca la palabra de guerrero, ¿no? Entonces ya no eran como personas de olas, sino como guerreros de olas, lo cual está un poquito más chido, o sea, más como de güey, no estás allá a la deriva, sí estás a la deriva, pero pues, estás bien armado hasta los dientes, entonces eres chido, güey. Y así fue que nacieron estas fuerzas llamadas el Roshi-gumi, las fuerzas que precedieron al Shinsengumi. Estas fuerzas, lo interesante, estaban comandadas por un sujeto que se llamaba Kiyokawa, ¿no? Un espadachín bastante sagaz que él abiertamente se había declarado un simpatizante de expulsar a los bárbaros del país, ¿no? Sin embargo, para ese momento, pues las cosas estaban un poco tan apresuradas por la visita del Shogun a Kioto, que era de, sí, ándale, pues tú apoya lo que tú quieras, toma tu sándwich, toma tu torta y lánzate, güey, a Kioto a defender, a limpiar un poco la ciudad, ¿no? A preparar la llegada. Lo interesante fue que mucha de la bandita que se unió al Roshi-gumi, pues la realidad es que nunca había salido de su territorio, ¿no? Nunca había salido de esa zona alrededor de Edo y mucho menos habían ido a Kioto, ¿no? Entonces sucede que pues nada, se reúnen todos ahí, se van caminando hasta Kioto, se juntaron más o menos 250 miembros por ahí. Y una vez que llegaron a Kioto, se estableció en un pueblecito que se llama Mibu, que está cerquita de Kioto. Y pues ahí obviamente pues tiene estas personas que nunca habían salido de su casa, básicamente, pues, y los llevas hasta Kioto, pues se armó ahí un pachangón, ¿no? Entonces se armó más que llegar a limpiar, llegaron a ensuciar. O sea, se fueron con todo y basura y llegaron ahí a ensuciar la sagrada capital imperial, ¿no? Y pasó justamente al mismo momento en el que esta bandita estaba por allá, que hubo un incidente cerca de la capital, cerca de Edo. Estaba pasando un contingente de samuráis de Satsuma, que es este territorio junto con Shoshu y Tosa, que pertenecían al grupo de los no agradecidos, de los no agraciados. Y este séquito iba cabalgando justamente al momento en el que las fuerzas del Roshi-gumi iba hacia Kioto y se cruzaron un grupo de británicos, ¿no? Un grupo así, unos chavillos, unos muchachitos británicos de ahí paseando, se cruzaron enfrente de la bandita de Satsuma. Eso estaba penalizado en códigos internos
como algo muy grave. Es decir, si tú te cruzas frente al séquito de un daimyo, de un señor local, pues vales, o sea, vales, ¿no? Y es claro que te van a matar, ¿no? Entonces lo que pasó es que se cruzaron estos güeyes británicos y los cazaron, los samuráis de Satsuma los alcanzaron y los tajaron, ¿no? Entonces armó un revuelo porque los británicos dijeron como, güey, tus sujetos estos, tus salvajes estos mataron a mis muchachos, güey. Solo estaban cabalgando ahí en sus caballos llenos de... Iban pasando nomás. Y nada más iban pasando ahí, o sea, ¿qué onda? No, entonces armó el revuelo porque pues, había barcos británicos en los puertos de Osaka, bueno, en Kobe, pero cerca de Osaka. Llegaron barcos británicos al puerto de Yokohama y se armó ahí la trifulca porque pues, los británicos demandaban compensaciones, ¿no? A las familias y sobre todo reclamaban que se hiciera justicia, ¿no? Que ajusticiara a todos estos sujetos. Entonces, pues claro, cuando el Roshigumi llegó a Kioto, se enteraron de estas cosas, ¿no? Entonces rápido el güey, el Kiyokawa, se entusiasmó porque dijo, güey, qué chido, vamos a poder pelear contra británicos, ¿no? Y más que llegar a limpiar Kioto, eso, llegaron a ensuciar un poco Kioto, Mibu, se hicieron un relajo, se ganaron el apodo de los lobos de Mibu, no por nada bueno. Y dijeron, güey, qué chido, y ahora hay que pelear contra británicos, hay que regresar a Yokohama, güey. Entonces lo que hicieron fue idearon un plan, así como de, güey, ya sé, hay que regresar a Yokohama, incendiamos Yokohama y empezamos a matar extranjeros, güey, así de repente. Entonces eso va a provocar que los británicos que están ahí en el puerto se alebresten, se bajen, nosotros nos metemos al castillo de Kofu, ahí cerquita de Edo, y ya se armó, güey, los combatimos y ahí hay que nos maten. Qué chido, güey. Y ahí nos ganamos ya un papelón. En las novelas, en algún podcast ahí del futuro. Y pues no sucedió así. Porque aunque eso lo planificaron, hicieron este güey, el Kiyokawa, hizo un texto donde redactaba su plan. Hizo que todos los del Roshigumi, unos 250, más otras 250 personas, firmaran este documento donde se comprometían a esto, que era algo muy común, firmar documentos con sangre y comprometerse con un grupo. Aunque hicieron todo esto, pues les llegó el chisme al gobierno, ¿no? Fue como, güey, aguas, porque el Kiyokawa se trae ahí unas cosillas entre las manos, ¿no? Entonces, pues claro, uno de los personajes del Roshigumi lo traicionó y lo terminaron matando. Lo interesante es que matan a Kiyokawa ya en Yokohama. Se regresan todas las fuerzas del Roshigumi desde Kioto, llegan a Yokohama, ahí lo matan en Yokohama. Y uno de los personajes de este grupito del Roshigumi se entera como de, no mames, mataron al Kiyokawa, güey. Y traía la lista de los participantes. No mames, ya está mi nombre, güey. Si me encuentran, ya valió madres, güey. Entonces lo que hace este vato es que se va, encuentra el cuerpo de Kiyokawa atajado en la noche. Esculca sus bolsillos y ahí tenía la lista, ¿no? Entonces lo que hace es toma la lista y antes de irse ve la cabeza de Kiyokawa, güey. Y dice, no mames, pobre güey. Entonces agarra la cabeza, la cubre con una manta y se la lleva. Y dice, güey, pues al menos enterrarla y ponerle unas velitas. Entonces no se le ocurre mejor cosa que llevársela a Yamaoka, que Yamaoka era otro de los personajes importantes dentro de las fuerzas del Roshigumi. Digamos que el segundo al mando después de Kiyokawa. Se la lleva a Yamaoka y le dice, güey, ¿qué hacemos con la cabeza del Kiyokawa, no? Y Yamaoka, pues, primero le dice como, güey, ¿por qué me la traes a mí? Y segundo le dice, pues, no sé, a ver, ponle en azúcar. El azúcar las mantiene chidas, ¿no? Entonces, como acababan de descubrir el cuerpo, pues fue como de, güey, ahorita la policía está merodeando, no se sabe qué pedo. Entonces, pon la cabeza en azúcar, que se mantenga ahí un ratito. Y si no, al menos va a quedar bien bonita. Y ahorita que pase este merguetengue, pues la enterramos. Sin embargo, pues claro, pasó la noche y la cabeza empezó a apestar. Y pues, no es algo que pase. Nunca he tenido una cabeza en mi refri o en mi buró o en mi alacena. En tu bolsa de azúcar. En mi tarro de azúcar. Pero creo que no ha de oler muy chido. Entonces lo que se le ocurrió a Yamaoka fue tirarla a la basura. Como, güey, la voy a tirar con todo el bote de azúcar. La tiró a la basura, pero pues empezó igual a oler un montón. Entonces, antes de que supieran qué pedo, se la llevó al dojo donde entrenaban todos, y la metió abajo de la duela. Obviamente al día siguiente, pues todos los alumnos fue como de, güey, ¿por qué huele horrible aquí? Y Yamaoka fue de, güey, perdón, güey.
Sí, ¿verdad? Porque es que tapé el baño, güey. Hay que revisar eso. Y en esa noche que él lo enterró en la mañana, en la noche, va por la cabeza y se la lleva a un templo que está ahí cerquita, que se llama Densuin, que si a la fecha va, puede ver ahí donde está enterrada la cabeza. Le hicieron un pequeño arreglo y ahí finalmente ahí quedó la cabeza del buen Kiyokawa, el primero en dirigir las fuerzas del Ron Shigumi. Sin embargo, pues no toda la bandita del Ron Shigumi volvió. Cuando Kiyokawa los convocó a regresar a Yokohama a matar extranjeros. Hubieron 13 personas que se quedaron en Kioto, ¿no? Y esas personas realmente se creyeron el lema que los había convocado, ¿no? De buscamos los sujetos más leales y patriotas del barrio. Esos güeyes realmente se creían los sujetos más leales y patriotas del barrio, ¿no? Y por eso se quedaron en Kioto. Y ellos dijeron, ¿sabes qué, mano? Muy chido tu plan, muy chido, pero yo me quedo en Kioto. Y esa bandita fue la bandita del Shinsengumi. Por eso se llamaron la selección de nuevas fuerzas. Porque ellos sí dijeron como, güey, a mí no me interesa tu cotorreo de los Roshi no sé qué y de que no sé qué tanto. Yo sí, mi vida por el Y Shogun. que el azúcar de mi buy. Sí, no, que el azúcar que si le metes ahí unos ojos, que muy rico. No, 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 yo no. Y esos sujetos se quedaron en Kioto, precisamente para limpiar las calles y planear la llegada del Shogun. Lo interesante es que esta bandita no tenía realmente ningún permiso ni autoridad para matar, es decir, no había nada que pudiera verdaderamente reconocerlos como fuerzas policíacas, por ejemplo, porque había una policía, simplemente pues no era muy... digamos que era la policía municipal de Kioto, ¿no? O sea, la que te va a poner la multa de tránsito, pero no te va a solucionar absolutamente nada. Y, y ellos no tenían realmente ninguna licencia o autoridad, digamos, que les permitiera actuar, ¿no? Eran más bien como este grupo ahí medio sacado de la manga para poner orden. Sin embargo, pues ellos se lo tomaron verdaderamente muy en serio. Los dos líderes del Shinsengumi son, yo creo que eminencias del chisme. Uno es Kondo Isami y el otro es Serizawa Kamo. Los dos personajes... Nah, hombre, qué personajes. Pero si algo tenían estos dos, es que no se caían chido. O sea, era como, güey, yo sé que no te agrado, tú no me agradas. Así eran estos dos güeyes. Kondo, por su parte, era de una familia campesina, pues con bastante billete, de la región de Musashi, que está ahí cerquita de Edo. Bueno, de hoy Tokio. Ahí se dice que la bandita agrícola estaba como muy orgullosa, ¿no? De pertenecer al territorio de los Tokugawa. Y ellos se llamaban a sí mismos como, güey, los campesinos del Shogun, ¿no? Ahí tenían su equipo de fútbol de la liga sabatina, como aquí está los campesinos del Shogun. También se dice que este muchacho, Kondo Isami, originalmente llamado Miyagawa Katsugoro, siempre fue un guerrero de corazón. Es decir, él se sabía, aunque campesino de nacimiento, él siempre decía como, güey, yo voy a ser un guerrero, algún día voy a ser samurái. Sobre todo porque su papá, que tenía dinero, se dedicaba mucho a leer historias, ¿no? Estos acercamientos, por ejemplo, en el diario, para ese momento pues ya había muchas obras escritas por Chikamatsu Monzaemon, Sakai, había muchas historias y él le encantaba enterarse de todo este tipo de cosas y se las contaba, ¿no? Se dice no sabemos hasta qué punto eso era verdad o son estas historias que se recrean al torno a personajes que ya no están, pero se decía que Kondo Isami se veía a sí mismo como un guerrero de corazón, ¿no? Entonces el papá de este güey, del buen Isami, contrató a un maestro llamado Kondo Shusuke y pusieron un dojo dentro de la villa. Entonces ahí en ese dojo del Kondo Shusuke pues iba mucha bandita a entrenar, ¿no? Y posiblemente, como usted ya lo dedujo, la razón por la que Kondo Isami se llegó a llamar Kondo Isami es porque el maestro llamado Kondo Shusuke lo adoptó y se cambió el nombre a Kondo, o sea, el apellido Kondo. Y el maestro Kondo Shusuke se lo llevó a la capital, ¿no? Se lo llevó, le enseñó el estilo Tenen Bishin y se volvió el mandamás del barrio en ese estilo, ¿no? Al tiempo, él puso su propia escuela, dejó Tama, se fue a Edo, se casó con una muchacha que se llama Otsune, que es muy famosa porque ella aparentemente
Digamos que dentro de esta historia escrita por un grupo muy específico de samuráis, esta muchacha Otsune, como la esposa de Takechi Gampeita, están como en estos textos que supuestamente atienden a cómo deben ser las mujeres que se casan con samuráis, ¿no? Como estas mujeres que toman las decisiones, pero que a la vez apoyan y que están conscientes de la muerte de sus esposos y de lo que debe seguir para ellas. Y que es algo muy interesante porque esto es un tema que se está explorando nuevamente. Es decir, haciendo este paréntesis, durante mucho tiempo se ha creído eso como un absoluto, ¿no? Es decir, que si una mujer esposa de samuráis o perteneciente a la familia de samuráis moría, era porque era su deber morir después de que el esposo o la familia había caído en la desdicha, en la desgracia o en la derrota, ¿no? Sin embargo, se ha probado, y sobre todo a partir de un caso muy enigmático, que es el suicidio de Nogi Maresuke en 1912, después de la muerte del emperador Meiji y la esposa Nogi Shizuko, que esto se ha puesto un poco en el tintero, como de, no, a ver, un segundito. Realmente estas mujeres seguramente tenían voluntad. Lo que hay que ver, lo que hay que explorar es cómo encontrarla, porque pues es muy difícil encontrar registros de ellas, ¿no? Y la historia ha sido escrita por personajes, hombres pertenecientes a estos grupos. Entonces, creo que todavía quedan muchas cosas por descubrirse en torno a Utsune, la esposa de Kondo Isami, pero de entrada ya era un personaje muy particular, ¿no? También sabía las artes marciales, ¿no? Pertenecía a una familia samurái, entonces sabía mucho de este pedo. Y ella es quien le regala a Kondo Isami su famosa chaqueta, una chaqueta que tiene, bueno, suena muy raro, ¿no? Le regaló una chaqueta, pero le hizo una chamarra que trae un cráneo de calavera en el reverso y que es muy, muy, muy famosa, muy enigmática. Esto, para ponerlo un poco en el plano secuencial, está sucediendo, es decir, cuando Kondo Isami es adoptado y se vuelve Kondo Isami, se casa y se va a Edo, es el mismo momento en el que están matando a Inaosuke en Edo. Es decir, ese güey está en su sueño, así como, no mames, mi vida está bien chida, y al mismo momento alguien está matando a Inaosuke cerca del castillo de Edo. Así que por ahí de 1863, cuando llegó esta convocatoria del Ronshingumi, pues Kondo Isami cerró las puertas de su dojo y 7 cuates a los que les enseñaba en ese dojo se unieron junto con él, ¿no? Y esos cuates son también personajazos, ¿no? El que ya hablamos, Hikata Toshizo, que era apodado como el comandante demonio o Oni no Fukucho. Es interesante porque más este güey ni siquiera era comandante, pero la bandita lo tomaba como un comandante, ¿no? Hikata era también hijo de una familia campesina de Villeye, pero Hikata era alto y bellísimo. Era un rockstro, ¿no? Muy diferente a Kondo Isami, quien se decía que, pues, no, o sea, que escribía muy bonito, pero que no necesariamente era galanazo, ¿no? Se decía que tenía una boca tan grande que le cabía su puño entero, ¿no? Y ese era siempre el cotorreo del cervezco. Se iban a beber y ya como, güey, enséñanos, güey, cómo te metes el puño en la boca, ¿no? Y ahí están como estas historias siempre en torno a cómo se metía el puño en la boca. Hijikata, lo interesante es que a los 16 años se va a vivir con su hermana y su cuñado a Hino, que es este lugar que nos contaste, ¿no? Muy popular por todo lo alrededor, este orgullo de Hijikata, pero que en realidad pues ahí vivía su hermana y su cuñado y él se va a vivir con ellos porque sus papás habían muerto. Lo chido también es que Hijikata también, o sea, un poco como esta idea de Kondo, se dice que él siempre, a pesar de saberse campesino, soñaba con volverse un guerrero, ¿no? Un samurái. Y una de las cosas muy relacionadas a esta idea pues es la poesía y la caligrafía. Entonces este güey pues aprendió a escribir caligrafía, es decir, se volvió muy trucho y escribía poesía en chino y en japonés, lo cual tampoco es poca cosa para su condición, para el momento, ni tampoco para la construcción de la identidad del samurái. No, y ni siquiera para este tiempo, o sea. Sí, no, ni siquiera. Sí, yo creo que para cualquier tiempo. Sí, sí. Ser muy trucho en la caligrafía, escribir poesía en chino y en japonés, vaya, tiene su mérito. Tiene su mérito. Sí, digamos, hoy en día quizá uno dice, bueno, me bajé esta app para aprender cosas.
pero igual, ¿no? Tiene su mérito. Sí está muy pasado de rosca ese Hijikata. Otro de los personajes es Okita Soji. Que Okita Soji es este que les decía que está o sea, que lo trazan muy chido en el anime de Rurouni Kenshin o Samurai X. Okita Soji, que era un muchachito. Ese güey a los 12 años ya le había puesto en su Mauser a todos los del dojo de Kondo Isami. Y a los 15 años se volvió el instructor, porque además se dice que Kondo Isami nunca le pudo ganar a Okita Soji. No, aunque Kondo Isami es adaptado como el espadachín por antonomasia, realmente Okita Soji era ese espadachín, era el que todos le hacían los mandados al buen Okita. Otro de esos era Nagakura Chimpashi, que era otro de estos güeyes también tremendos espadachines, que a sus 20 años hacía tours por todo el territorio buscando dojos para entrenar y competir, hasta que llegó al dojo de Kondo, y pues ahí se hicieron cuates, ¿no? Y también se volvió a la larga instructor. No el mero mero, porque el mero mero fue Okita, pero pues igual ahí daba que el cursito, que nada, me agarra así el mango, que qué estás haciendo, y un gran tipo el Nagakura. Está otro güey, que es Yamanami, que también un poco como Nagakura hacía tours retando dojos, y que cuando Kondo le puso una rastriza, ahí lo traía como trapeador en el dojo, le juró lealtad y le dijo, güey, yo mi vida por ti, mi comandante Kondo. Y tal vez otro de los favoritos es justamente Saito Hajime, que ese güey aparece en Rurouni Kenshin muy vinculado con Kenshi, ese sí, personajazo de la historia, y que si recordamos estos flashbacks de su vida pertenecía al Shinsengumi, ¿no? Este güey también, rockstro, así a la altura de Hijikata, ¿no? Popular por todo, donde se parara, popular. Pero también espadachín sagaz a la altura de Okita Soji. Entonces, el Shinsengumi lo tenía todo para triunfar, ¿no? Eran tipazos todos. Y es el Dream Team, o sea, es un Dream Team. Es un Dream Team. Sí, ya cuando si le escarbas a sus vidas, es como, sí, es que este güey huyó porque había matado a otro güey dentro de su campamento. Ah, es que ese güey mató a su hermano, güey. Y también huyó. Es decir, fue un Dream Team que se fue formando de personajes con historias muy interesantes, ¿no? Historias personales muy interesantes. Que lo habíamos hablado, ¿no? Esto es algo que tienen los grandes animes, es la capacidad de meterse en los personajes, en la historia de los personajes, como algo muy cabrón. Es decir, todos los personajes tienen historias bien profundas, y creo que un poco pues, es culpa de todos estos chismes que hay en torno a los personajes que van conformando estos grupos, como el Shinsengumi, ¿no? Sí, claro. El otro y el que era justamente la contraparte de Kondo y su bandita era Serizawa Kamo. Que ese güey sí era otra cosa. Era el sujeto que dirías, este güey no sería mi amigo, la neta, ¿no? Él, a diferencia de Kondo, sí pertenecía a una familia samurái de mito, ¿no? Y eso le daba muchísimo ego. Se dice que su ego medía más o menos la distancia entre Kioto y Edo. O sea, que si había que volver a Edo, solo había que seguir el rastro del ego de Serizawa. Ese era como el dicho. Sí, es como, güey. Sí, es que era. No tuve el gusto, pero se dice que. No tuve el disgusto, pero sí se dice que era un tipejo. Pero bueno, este güey, justamente como el clan Mito pertenecía a la familia de los Tokugawa, pues se sentía bordado en no sé, en oro, en obsidianas. Este güey lo que tenía muy característico es que fue arrestado y sentenciado a muerte por matar a 3 compañeros que, según él, lo barrieron cuando les dijo que era de mito. Lo interesante es que coincidió en que cuando lo encierran, lo condenan a muerte, de hecho, lo encierran, pero coincidió con que estaban reclutando bandita para el Roshigumi, ¿no? Y fue de, güey, pues sí mató a 3 personas, pero bueno, o sea, también, o sea, sí lo barrieron. Oye, pues no está chido. No. Entonces lo liberaron, ¿no? Y se volvió como este emblema como de, no mames, lo dejaron libre. Y lo peor, lo asignaron comandante del Roshigumi. ¿Por qué era eso? Porque al final era de una familia samurái de mito. A este güey también le llamaban Oni. Como que a cualquier sujeto que se le prestara, ponle Oni. Pues este también le llamaban Oni, pero no le decían comandante Oni, y este güey sí lo era. Y eso también habla del respeto que no le tenían. O sea, había miedo, no respeto.
y le ponen Oni, ¿no? Y los chismes, uno de los tantos chismes, es que él, por ejemplo, que de hecho hay una película que se llama La Espada del Mal, que retoma un pedazo de esta historia, es que Serizawa un día se encuentra con una muchacha en un barecillo, la viola dentro del bar y resultó ser la esposa de un comerciante muy adinerado de Mito. Entonces esto pues poco a poco obviamente se supo y la mujer, que además había sido una geisha, se escapa de su casa, o sea, se va y llega con Serizawa y le dice como, güey, déjame vivir contigo, ¿no? O sea, déjame vivir contigo, no quiero volver a mi casa, acéptame aquí, o sea, no nos tenemos que casar ni nada, solo déjame vivir contigo, ¿no? Después de que ese güey la violó. Y ese güey, pues, la acepta, ¿no? Es como de, pues órale, va, pásale. Sin embargo, al día siguiente, la tajó, güey, la cortó a la mitad y la arrojó al río. Hola, a ver. ¿No? Y ahí quedó la muchacha. Y hay otra historia, que esa historia está todavía más, esa no, creo que no hay película, pero este güey, en uno de sus viajes que hicieron a Osaka, hay un puente, hay un lugar que se llama el Yoshida-ya. Todavía se puede visitar, ya no como centro de alta diversión, pero como un centro donde se puede ahí echar un cervezquito. Pero en este Yoshida-ya, este güey se dice que un día va con tres de los personajes, de las personas que tenía bajo su mando. Pues está ahí echando unos cervezquitos. Y dos de las muchachas que estaban ahí, pues dice como, oye, esta muchacha me gusta, ¿cómo ves si pasamos la noche juntos, ¿no? Y la muchacha le dice, no, o sea, muchas gracias. No, y se van. Entonces obviamente este güey la ardió, ¿no? Se dice que se va a su casa, así se enoja, empieza a romper todo. Y sus cuates fue de, oye, tranquilo, viejo. Y ya, como que se le pasa, ¿no? Como, güey, tomaste un poquito de más, tranquilo, Serizawa, todo va a estar bien. Pero al día siguiente regresa, güey, al Yoshida ya y le dice, convoca a todos los del Shinsengumi, les dice como, güey, nos vemos ahí para echar unos tragos. Ah, va, sí, nos vemos. Nadie sabía lo que había pasado realmente. Pero cuando llega Serizawa y lo reciben las muchachas del Yoshida ya, así como lo reciben como, hola, buenos días. No estaba la muchacha que lo había atendido la noche anterior, pero estaban otras, ¿no? Agarra, las avienta así como, busca a ver si está la misma muchacha que lo rechazó, las avienta todas y se pasa, ¿no? Y le dice al dueño del Yoshida ya como de, búscame a estas dos muchachas que ayer estuvieron conmigo, ¿no? Y obviamente el dueño fue de, no mames, ya valió madres. Y todos los del Shinsengumi como de, ahora este güey, qué pedo, güey. Y pues el señor dueño del Yoshida ya va por las muchachas y les dice como, güey, no es por asustarte, no es por alarmarte, pero el Serizawa Kamo está abajo y me pidió verlas. Es probable, muy probable que las mate, pero no se alarmen. Si por algo este güey saca la espada y amenaza con tajarlas, yo me voy a poner en medio y le voy a decir que para matarlas ustedes me tienen que matar a mí, así que no se preocupen, o sea, no las va a matar. Y pues obviamente imagínate que te digan eso, pues obviamente dices, no mames, ya valió madre. Sí, güey, ¿cuál es tu ventana más cercana? Es como, bueno, no, voy a revisar algo aquí al estacionamiento, güey, voy y vuelvo. Sí, pues no mames, y pues ya no las lleva. Y obviamente las muchachas estaban deshechas, güey, estaban llore, como no mames, pero desesperado, ¿no? Y entra y las ve Serizawa y las analiza. A una le suelta un bofetadón, ¡pa! Y todos así, se cortaba la tensión de no mames. Y dice, debería matarlas, a las dos, por lo que hicieron. Pero no las voy a matar, solo les voy a cortar el cabello, ¿no? Y saca su espada y en eso llega Hijikata. Bueno, ya estaba ahí pues, pero interviene Hijikata así, güey, viejo, tranquilo, güey, no pasó nada, güey, solo te desairaron un poquito, güey, tranquilo. Pero si tanto insistes en cortarles el pelo, yo lo hago, no hay bronca, no te preocupes. Y entonces agarra a Hijikata y Hijikata es el que le corta el pelo a las dos. Lo cual pues habla un poco, habla muchas cosas. Entonces no es este momento para sí, es raro. Es como habla de muchas cosas, pero ese era el ambiente del Shinsengumi, ¿no? Esa era la clase de sujetos que formaban parte del Shinsengumi. Es una historia muy particular. Pero
Pero bueno, ese era Serizawa, ¿no? Esos eran más o menos los perfiles del Shinsengumi, ¿no? Kondo Isami tenía 8 bajo su cargo, los que les mencioné y otros más. Serizawa tenía 3, que eran estos sujetos con los que siempre iba a beber. Pero poco a poco los 13 miembros originales del Shinsengumi fueron creciendo hasta llegar a más de 100, ¿no? Desde Hino, por ejemplo, el cuñado de Hijikata, les mandó armas, les mandó unos petos, unas cintas de acero para protegerles la cabeza. Y les mandó estos uniformes. Y de ahí nacieron las nuevas fuerzas, ¿no? Este aspecto que hablábamos al principio de las nuevas fuerzas del Shinsengumi, ¿no? Así salieron a patrullar con sus chaquetas azules, con vistosos triángulos blancos. En sus manos, además, cargaban este banderín con el símbolo chino de sinceridad, Makoto, que significa o sea, que para ellos significaba reverenciar y mantener la lealtad a los Tokugawa. De alguna manera, para muchos de ellos, esa fue la oportunidad de volverse samuráis, ¿no? A excepción de Kamo Serizawa, los demás no pertenecían a familias relevantes de samuráis o eran campesinos, ¿no? Y eso fue la oportunidad que se les abrió para realmente volverse esto que ellos siempre habían añorado, ¿no? De ser samuráis, ¿no? De cargar 2 espadas ahí. Hay un momento muy particular que es el primer momento en el que toman acción. Que afuera del Palacio Imperial se arma ahí un merequetengue por la bandita de Choshu, que haciendo este recorrido, pues para atrás, Choshu era este clan rebelde. En la purga Ansei que les platicamos, matan a su gran erudito, Yoshida Shoin. Pues obviamente la bandita de Choshu estaba lebrestada. La bandita de Choshu un día pues son echados del Palacio Imperial, ¿no? El Palacio Imperial tiene 9 puertas en Kioto. Entonces cada clan tenía la protección de una puerta. Con el miedo de que la bandita de Choshu se fuera a lebrestar por todo esto que les habían hecho, los echan del Palacio Imperial. Les dicen, güey, ustedes ya no van a proteger esta puerta más, ¿no? Y el protectorado de Kioto, el clan Aizu, que les dijimos hace ratito, se encargó de echarlos. Pero por supuesto que la bandita de Choshu no se iba a quedar así. Entonces reaccionaron violentamente, vaya que violentamente, a esto, y se armó ahí un intercambio de sablazos y balazos por horas afuera del palacio de la puerta, creo que es la puerta 9, si no recuerdo mal. Y que de hecho, si usted va ahí al Palacio Imperial, a la puerta 9, ahí están los balazos. O sea, todavía puede ver son marcos de madera. Pues ahí se ven los balazos y los sablazos de ese día. Fue una batalla y básicamente ahí nacen muchos de los conflictos que ya nos tocará indagar y chismear en otro momento. Pero ese fue el primer momento en el que las fuerzas del Shinsengumi intervienen como tal, ¿no? Y se ganan este prestigio. Lo interesante es que después de todo eso, Hijikata agarra y le mandó a su cuñado de vuelta la cinta de acero que el cuñado le había mandado, ¿no? Con 2 sablazos así en la cinta, ¿no? De 2 espadazos que le reventaron ahí, pero que por la cinta pues no pasó nada, ¿no? Entonces le manda la cinta y le manda una nota y le dice, no me han matado en Kioto todavía, saludos. Y ese era Hijikata, ¿no? Realmente el estricto código de conducta del Shinsengumi se fue haciendo con el tiempo. Y cualquier persona que no cumpliera ninguno de los puntos que ellos mismos habían construido, pues conllevaba lo que usted ya sabe, la evisceración. Está, por ejemplo, así muy breve el caso de Tauchi Tomo, quien va a visitar a su novia, y cuando llega ve que hay servido sake, comida, y dice, oye, un segundo, si yo vine de sorpresa, ¿cómo es que...? Y en eso sale un güey del closet y le corta la espalda y sale corriendo el amante de la novia, ¿no? Y la novia se queda como de, güey, sí, no te dije, güey, perdón. Y pues el güey herido con la espalda tajada se regresa a los cuarteles, lo llevan sus cuates a los cuarteles del Shinsengumi, y cuando Kondo Isami lo ve con la espalda tajada, le dice, güey, ¿y el vato que te atajó? Y dice, se escapó, el perro. Y dice, ok, no, pues yo creo que te vas a matar. Y dice, ¿qué? Pues sí, vato. Pues oye, como que uno, te atacaron por sorpresa, eso está penalizado por el Shinsengumi. No te pueden agarrar con la guardia baja. Y 2, dejaste vivo al sujeto que te atacó, man, amigo, bro, mátate. Y ese sujeto se mata. Y como esos casos hay muchísimos dentro de la historia del Shinsengumi. Se dice, creo, en total, más de 100 personas por ahí se tuvieron que viscerar o sufrieron alguna especie de penalización
referente. A lo largo del Shinsengumi. Ok. De hecho, hay un sujeto que por hacer las cuentas mal, Hijikata lo mandó a Viscera. Le dijo, güey, vato, si no puedes hacer unas sumas, yo creo que sí te puedes matar. Y se mató. Entonces, eso, o sea, yo creo que el Shinsengumi es todo un tema, ¿no? Las nuevas fuerzas, digamos, se volvieron legendarias en poco tiempo. No había nadie en Kioto o Osaka que no supiera una historia relacionada al Shinsengumi, ¿no? No había nadie que no supiera chismes sobre la ferocidad de estos sujetos. Eran perros del cerro. La chaviza les tenía miedo y además no pasó mucho para que desde su llegada a Kioto hicieran en la capital un merequetengue sanguinario, ¿no? Pero de eso pues ya habrá que chismear en el siguiente episodio sobre el Shinsengumi, ¿no? ¿Cómo ves? No, pues me dejas picado. Casi tan picado como todos aquellos de los que... Como todos los que se tuvieron que visitar. Si alguien quedó picado, es la bandita del Shinsengumi. Esa bandita sí que quedó bien picada. Sí, pero se entiende ya con estos antecedentes, pues queda claro, ¿no? Como creo que a la fecha, lo que platicaba al inicio, ¿no? Esta ciudad, Hino, pues como que se quiere regresar el favor. Es como, oye, yo te mandé las chamarritas, pues déjame me cobro el favor y digo que aquí nació el Shinsengumi, ¿no? Aquí se comió un sándwich Hijikata. Vengan a ver. Porque era eso. O sea, ahora ya teniendo toda esta historia, pues si en algún lugar no nació el Shinsengumi fue en Hino. Pero ellos no, ellos dicen, es eso, ¿no? El Shinsengumi no Furusato es el hogar, la ciudad natal del Shinsengumi. Y pues no, o sea, ni siquiera Hijikata nació ahí, entonces... Que creo que en general es muy curiosa la construcción del Shinsengumi en épocas recientes. La forma en la que... A muy grandes rasgos, digo, no puedo hablar de todo, pero de cómo pareciera que Japón retrata o vuelve a traer al... enmarca, ¿no? En su historia a este grupo de samurái. Creo que es muy interesante, o sea, sí lo ensalza, lo enaltece demasiado, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. Si la verdad aceptara degradación, diré que estoy demasiado de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, justamente, creo que es interesante por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de Hino, no, realmente no es que el Shinsengumi se haya creado ahí, ¿no? Pasó por ahí, o sea, sí, por ahí era como... Oye, ¿qué onda, güey? ¿Nos vemos en Hino para echar un cafecito? Sí, güey. Sí. Pero más allá de eso, de que haya empezado y haya terminado, seguramente hay mucha influencia, ¿no? en el espíritu campesino que rodeaba a la ciudad, en su momento al pueblo, en su momento. Pero la historia del Shinsengumi yo creo que la ha creado el tiempo. O sea, el tiempo, las historias, el chisme y las rivalidades. Porque, por ejemplo, el Shinsengumi tenía una rivalidad muy cantada con Ryoma, con Sakamoto Ryoma, que lo hablamos en ese episodio del incidente del Teradaya. Claro, el ¿no? incidente. Sí. Está ese pleito, pero también está el pleito con Choshu y está el pleito que viene después, porque cuando cuando se hace simbólicamente esta restauración imperial, pues ellos quedan un poco tendidos en la mitad, porque es como de, por un lado el shogun que yo juré proteger, hoy da el poder, cede el poder, ¿no? Y estos sujetos que siempre fueron estos Ronin, estos sujetos a la deriva, volvieron a quedar por un momento a la deriva, ¿no? Y entonces, ¿dónde los acomodas en la historia? Porque pareciera que a ojos de lo que pasó, de los acontecimientos, digamos, muy fríamente así, ellos se volvieron los rebeldes, porque una vez que el ejército de los rebeldes se volvió el ejército imperial, es decir, el ejército legitimado por el emperador, ellos se volvieron los rebeldes, ellos se volvieron los que estaban en contra del poder del emperador, ¿no? Y entonces, ¿cómo los vas reacomodando? Y creo que de eso la historia, o sea, las historias más recientes ha hecho un papelón. O sea, yo creo que en Hino se comieron unos sanduichitos, pero el Shinsengumi se ha ido creando muy cabrón a lo largo de la historia. Y creo que es un conflicto muy permanente de cómo se crean, porque
yo creo, mi impresión, no sé, la bandita que ha tenido oportunidad de estar por acá, ¿cuál es su sensación en torno al Shinsengumi? A mí, cuando los veo interpretados en historias, en los llaveritos y así, si no supiera nada de ellos, digo, "Güey, estos güeyes eran superhéroes, o sea, estos güeyes eran como realmente, realmente bandita tremenda, o sea, tremenda Sí, como en esta es un construcción SWAT, de güey. justicia. Sí, sí, sí. Son los Avengers, güey. Todo el... Sí, sí, o sea, Superman se queda corto, güey. Aquí, tráeme a Hijikata. Hijikata se las hubiera arreglado bien. En estos problemas de espacio-tiempo, Hijikata, no, hombre, güey, sin pedos. Pero cuando se empieza a hacer esa revisión más profunda, te das cuenta que realmente no hay un sentido correcto, ¿no? De guiarlos, ¿no? No, yo creo, es mi opinión, no están tendidos en el momento en el que suceden, la mayor parte de sus actos en el momento en el que van cerrando su historia, ese momento no está tendido a estas convenciones del bien y el mal, y entonces no se puede construir alrededor de ellos, yo creo, una sensación, objetiva de justicia, simplemente porque eso no existe, ¿no? Sino que para ellos realmente se creían lo que estaban viviendo, es decir, ellos se creían genuinamente samuráis a partir de sus creencias, ¿no? Y ahí entra lo que hemos estado, siempre ponemos sobre la mesa cuando echamos el chisme samurái, que es la construcción de samurái es sobre todo ambigua, ¿no? Muy flexible, inconsistente, y ellos aportan más, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la idea de que el samurái es esto, ¿no? A pesar de que eran campesinos que se les dio de repente el acceso a esa clase social, no impide para que ellos también participen en la formulación de lo que es el samurái y esos supuestos códigos, ¿no? Creo que de eso tiene muchísimo que ver las adaptaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, Hijikata aparece en un anime que a mí me encanta, que es el de Golden Kamuy. No aparece con Doizami, por ejemplo, pero aparece Hijikata con la historia de que nunca murió. O sea, aparentemente muere, pero no. Es como ahí en la serie revive, ¿no? O sea, bueno, no revive, sino que su leyenda permanece de tal forma que él está vivo, ¿no? Y otras fuerzas del Shinsengumi se empiezan a reunir y no están trazados en ningún momento como el bien o el mal, simplemente como personajes que realmente seguían sus objetivos, ¿no? Sus creencias. Sí, no sé si compartes esta opinión, pero yo me atrevería a decir que en muchas de estas construcciones, no solamente históricas, sino también en medios, pensemos en el anime, en las películas, pareciera que a veces es un poco más difícil establecer el bien y el mal, o los opuestos, así como radicales, en muchas de estas construcciones japonesas. Como quizás podría ser más fácil encontrar estas adaptaciones maniqueas en Occidente. No sé qué opinas tú al respecto, pero a mí me da esa impresión que muchos de estos personajes en la cultura japonesa a veces tienen tantos matices que es difícil acomodarlos en un lado o en otro. Sí, estoy otra vez demasiado de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Sí, sí, creo que pasa un fenómeno que, por ejemplo, puede verse, bueno, en la historia, si nos vamos a Golden Kamuy, se puede ver, ¿no? Es decir, son como 4 o 5 grupos que buscan oro, ¿no? Están buscando oro y se casan entre sí, se matan entre sí y generan muchísimo caos. Y uno puede tomar posturas como de estos me caen mejor, estos me caen peor, este me cae chido, esta me cae chida, pero cuando empiezas a desmenuzar esa carnita, ese pellejito, creo que te das cuenta que ninguno de ellos podría ser catalogado, o sea, podría demeritar su búsqueda, es decir, todos tienen sus razones, ¿no? De por qué tener oro. Exacto. Pero ninguno de ellos puede ser, o de ellas puede ser catalogadas como estos supervillanos, buenos, ¿no? malos. Sí. Y eso me parece muy, muy por eso. Es como esta peli de Ghost in the Shell, de Scarlett Johansson, ¿no? Que lo hemos cotorreado en otros momentos, como cuando uno se va a Ghost in the Shell, como la serie japonesa que apareció,
es complicado encontrar una postura realmente inclinada hacia el bien o el mal. Hay muchas perspectivas, muchas construcciones, e incluso la misma forma en la que ellos, o en la que, por ejemplo, ella misma se está autopercibiendo, es muy diferente a la forma en la película de donde aparece Scarlett Johansson, que yo aplaudo. Si aparece Scarlett Johansson, yo voy a estar para ver esa película, independientemente de lo que pase. Scarlett Johansson me parece una gran actriz en muchos sentidos, y eleva cualquier producción a niveles de Fuji-san. Pero en esa película algo que me incomoda es eso, que pareciera que sí hay un espectro en el que estos sujetos están haciendo el mal, ¿no? Es decir, estos sujetos, sí, por ejemplo, particularmente los que están reconstruyendo androides, es como estos sujetos sí tienen un plan muy macabro en manos. Sí, claro. ¿No? Y hay personas imbuidas. Sí, y hay que pelear contra eso. Y personas que aparecen inocentes. Y sí, es muy diferente esa percepción y también la necesidad justo de crear este Shinsengumi de androides. Sí, y por ejemplo, otro que me viene a la mente es, por ejemplo, el de Rurouni Kenshin. Cuando aparece el Shinsengumi, aparece, de hecho, una escena donde el clan Choshu está teniendo se encuentran para organizar un altercado, y los descubre el Shinsengumi y se organiza una matanza, ¿no? Y entonces corren todos, bueno, no corren todos, pero los que alcanzan huyen y dicen como nos descubrió el Shinsengumi, y empiezan y se van y se escurren, y empiezas a ver las historias personales y dices, güey, estos sujetos eran buenos tipos, o sea, estos rebeldes realmente creían, tenían motivos, ¿no? Y no puede catalogarse como de lo que iban a hacer estaba mal, o tenían un plan muy macabro. Parecía que realmente, más allá de que estés de acuerdo, ¿no? Hay como una construcción muy hecha en torno a muy alejada, pues, de estos dos contrastes tan absolutos, ¿no? Y incluso la misma escena con la que abre de este güey Kenshin tajándose a los del Shinsengumi es como de, güey, qué bueno, pinches güeyes del Shinsengumi. Pero de repente ves las historias de estos güeyes del Shinsengumi y dices, no, sí eran buenos tipos. O bueno, no necesariamente eran buenos tipos, pero eran tipos, ¿no? Eran tipos y ya. Sí, claro. Y personas, y ya después dices, pinche Kenshin. Pinche Kenshin, güey. Bueno. Y después de la historia de Kenshin, no, pues no era malo, güey. Sufrió mucho. Sí, no. pero creo que lo hacen muy bien. Y algo creo que se debe mucho también a la forma en la que se ha desarrollado la historia violenta de Japón. Es decir, la historia del samurái. ¿Sí? No la historia general, porque nos falta muchísimo por saber, por ejemplo, qué pasaba a la vez que estaba Sekigahara, qué pasaba con el mundo campesino, que es muy diferente al mundo samurái, el mundo mercantil, el mundo de la corte, todo el universo de mujeres que no sabemos. Es decir, cuando exploramos solamente la historia samurái, estas cosas del bien y el mal también están muy entredichas, porque realmente no es difícil trazar un bien y el mal, solo están las perspectivas, ¿no? Un poco ahí lo que diría Nietzsche, un poco arreglado, como entre la verdad y la mentira. Yo me quedo con el entre, ¿no? Y yo creo que está un poco construido así. Entre la victoria y la derrota, pues habría que pelear, ¿no? Y ya después vemos quién tenía la razón, o quién era el bueno y quién era el malo. Pero mientras tanto hay puras perspectivas. Y creo que eso está muy bien trazado. Y se ve en el Shinsengumi muy, muy cabrón. Sí. Pues así es esto. Pero pues bueno. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? Pues no, esa recomendación a revisar todos estos materiales que son interesantes, y también buscar ahí un poquito sobre Hino. denle el beneficio de la duda. Ahí búsquenle. Métase a la página, denle like a su página de Facebook, sí. Síganos en Instagram. arroba Hino. Etiquétenos ahí. Así llegas al video de turismo de Hino, que es el único que hay, no se preocupen. Y ya, cualquier cosa, ¿no? Yo estoy aquí por Chisme Samurai. Sí, ahí nos etiquetan. Yo llegué aquí gracias a Chisme Samurai. Saludos, Hino. Y lo mismo en su Instagram. Ahí. Instagram, ¿qué onda, güey? Yo llegué aquí gracias a Chisme Samurai. Ahí. Igual en una de esas nos patrocinan, ¿no? El siguiente ahí. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Desde Hino. Los famosos sándwiches Hijikata.
muy rico este pollito, ¿no? Muy rico. Sí, yo creo que eso... Y cómo no, eso háganlo, por aquí favor. desde la cuna del Shinsengumi. Oye, pero ustedes dijeron, cállate, la cuna del Shinsengumi. Sí, sí, ahora ahí hagamos eso, hagamos todos y todas eso. Pero bueno, pues nada, este fue el chisme samurái de hoy. Recuerden visitar nuestra página de Patreon, que de hecho vale la pena decirlo, venimos de echar el cotorreo con toda la bandita de Patreon y estuvo muy cagado. Cotorreo. Saludos. No. Qué cotorreo de. Un poquito sobre todo, nada más. Yo creo para dar ahí un poquito la probadita, ¿no? Oiga, que puedo probar el de mamey. Oiga, ¿qué es eso del nanche? ¿Puedo probar eso del nanche? ¿Me da una cucharita? Pues creo que. ¿Ese limón es limón? Porque es azul. Pues platicamos de algunos temas muy interesantes. Platicamos un poco sobre sintoísmo. Platicamos sobre frutas. Y platicamos sobre los desechos. Y cómo Japón se ocupa de su basura. Muchas cosas muy interesantes que pues luego no tienen mucho espacio por aquí, pero que definitivamente no nos podemos perder y pues también aprovechar para agradecer enormemente a esas personas que también pueden apoyarnos de esta manera adicional. Se agradece bastante y también se agradece muchísimo que nos estén escuchando, que compartan los videos, que nos comenten. Leemos todos y cada uno de los comentarios. Estuvo muy chido justamente esos espacios de Patreon, los tenemos pues, para la bandita que tiene la posibilidad de apoyarnos económicamente, que lo hace, y nuestra forma es pues eso, disponer de más tiempo, de poder cotorrear y poder generar un discurso más directo en muchas cosas, no porque nosotros enseñemos cosas, sino porque ahí nos enseñan un montón, podemos chismear bien a gusto, y se genera un intercambio de experiencias muy interesantes relacionadas a Japón, hayas estado o no hayas estado aquí, porque Japón y todas esas cosas que no pueden ser si no japonesas están por doquier. Entonces es un espacio muy chido, la verdad yo también les agradecemos un montón ese esfuerzo que hacen, también a las personas que no están en Patreon por escucharnos, por darnos su tiempo, que lo hemos hablado, es como lo más complejo que le puedes dar a alguien, para mí es el tiempo, y eso cuando nos escuchan no lo prestan o no los dan, no sé, y nos los dedican, y eso está bien chido, que nos den like, que nos compartan, y si no pasa ninguna de esas, que igual que lleven el chisme a su casa, a su oficina, al baño, a donde sea, y que ahí se extienda la chismación. Está de lujo, es un regocijo perpetuo, y pues sí, pero bueno, pues nada, no se olvide que cuando usted empezó este videito, cuando usted empezó este podcast, pues escuchó una pieza musical tremenda. Pues esa es música original y además toda esta producción, todos estos arreglos. Realmente mi voz es horrible, pero usted aquí escucha algo mejor, porque pues eso no se puede arreglar. Pero toda esa magia, toda esa belleza auditiva la hace el buen Diego de la Vega. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en YouTube como Diego de la Vega. Eso nunca falla. A veces falla, pero no siempre falla. También pueden encontrar ilustraciones muy chiditas del buen Lara, que está en Instagram como Lara World. Mi nombre es Andrés. Ahí me pueden encontrar en Instagram como Solo Andoresu. Pueden encontrar a Japones Chido en Facebook y ahí pueden seguirnos. Además de que recuerden que estamos en YouTube, que estamos en Spotify, en Apple Podcast y todas las plataformas donde la chaviza escucha podcast. Esto fue Chisme Samurai, un programa de Japones Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye. Japones chido!